Nos acompaña Pablo Nastigal, psicólogo clínico con 20 años de experiencia, especialista en inteligencia emocional en adultos y pareja. Pablo ha publicado 7 libros en Argentina y en Colombia, y el último de ellos, Inteligencia emocional en el amor. Pablo, bienvenido, gracias por estos minutos para la tarde fin de semana. Un gusto, Enrique, estar aquí contigo, tu equipo y tu audiencia. Pues aprovechar su expertise para hablar también de esta coyuntura con la guerra. Pablo, en los peores episodios bélicos, en los más terribles, entre la guerra, la gente no deja de amar, ¿o sí? A ver, es muy importante entender que toda guerra es un hecho traumático que genera un elevadísimo monto de estrés, lo cual impacta en la salud global de la población. Y esto, por lo tanto, puede mermar la capacidad y disponibilidad de las parejas de estar conectadas entre sí. Pensemos este hecho y esta coyuntura de lo que sucede ahora en Ucrania, un país que se ve invadido por una nación hostil, gobernada por una persona de rasgos psicopáticos, desequilibrados, fríos, carentes de empatía como es Putin, y esto genera un impacto muy fuerte emocional en las personas, y esto puede de alguna manera perjudicar la capacidad y disponibilidad para involucrarse en el amor. Porque están quizá pensando en la supervivencia. Pablo, ¿cuál es el riesgo de los matrimonios, los que hoy están y los futuros de manera regional en Ucrania, entendiendo no solo las dificultades físicas, sino lo que puedan abordar sus mentes? Como todo hecho traumático, y en este caso, lo que se está produciendo en estos momentos en Ucrania es un desmembramiento familiar. El edicto del presidente Zelensky, que ordena que todos los hombres deben portar un arma para defender a su país. Esto genera que, por un lado, básico, las madres con hijos tengan que irse, madres, esposas, hijas, y esto hace y genera una distancia. Por supuesto que esto afecta completamente la pareja. Esto hay que entenderlo porque es una situación de guerra, de invasión. La pareja que antes tenía tiempo para estar juntos, el padre podía llevar a su hija a un jardín de infantes, a una primaria, ahora tiene que portar un arma para defender la nación que está siendo injustamente invadida, mientras que su pareja, sus hijos, familiares, hermanas, tienen que escaparse para poder sobrevivir. Esto despierta sentimientos de angustia, de impotencia, dolor, miedo por no volverse a ver, y claramente que esto puede afectar en el futuro la capacidad en las parejas. Inclusive puede llegar a afectar, quién sabe, hay que ver la duración, la tasa de natalidad. A eso iba, Pablo, porque ciertamente pues no es una escala de guerra mundial como vemos en los textos de la historia, que sí se afectaba la natalidad incluso, pero como terapeuta, ¿qué ves? ¿Qué riesgos sí estarían ahí latentes? Primero de todo, se puede generar a futuro lo que conocemos como un shock de postraumático, ¿sí? Las personas que tienen que sufrir bombardeos permanentes. Uno no sabe, el mundo está pendiente de ver con qué respuesta puede surgir y responder un hombre como Putin, que es visto en la comunidad internacional como una persona desequilibrada, cruel, carente de empatía. Y todo esto tiene un impacto gigantesco en la psiquis colectiva de los ucranianos. Por lo tanto, si la persona se ve bajo un estrés muy alto, esa energía que antes tenía disponible para amar, crear, producir, vincularse en el amor de pareja, en estos momentos se ve a la fuerza trastocada. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que pensar en su supervivencia, en cómo defiende su nación de este ataque, mientras que la mujer comienza un proceso migratorio. De hecho, se estima que hay cerca de
4 millones de personas que están abandonando a la fuerza Ucrania, y todo esto impacta claramente en las parejas. Aquellas parejas que tenían un buen vínculo, quizás esta contingencia va a reforzar su vínculo, mientras que aquellas otras que quizás ya arrastraban conflictos previos, puede que esta invasión motorice un mayor número de separación y divorcios. La tragedia de pronto encadena esto que se me viene a la mente, que pareciera superficial, Pablo, o trivial, pero quizá tenga fondo. Te lo pregunto. Por ejemplo, la comunicación en otras guerras, de pronto enviaban cartas casi con un lenguaje encriptado por alguna suerte de censura. Ahora existen incluso redes sociales. ¿El Internet cambia los panoramas? Claro que sí, el Internet permite una cercanía que antes no podía verse. No es lo mismo esta guerra que la Segunda Guerra Mundial, porque es lo que más se suele comparar. Ahora tenemos tecnología que permite una mayor cercanía visual, pero sigue faltando la distancia, el contacto, que es fundamental, la caricia, el abrazo. Y todo esto, vuelvo a insistir como psicólogo, genera un efecto traumático en las familias. No solamente las parejas, sino también los hijos, las hermanas, las abuelas. La familia como unidad se ve completamente afectada. Y esto es lo que hay que cuidar, sobre todo las parejas que están a merced de este proceso en Ucrania, tienen que ser compasivas y empáticas, teniendo en cuenta que a la fuerza tienen que separarse, no es una cuestión de decisión propia. Pablo, generalmente todo, lamentablemente, va en cadena, ya lo mencionábamos. ¿Hay otros riesgos tras estos eventos traumáticos? Por ejemplo, que aumenta el estrés postraumático, ya me lo dices, pero que de ahí de pronto se derive en medicalización o cosas así que vayan en cadena. Es una muy buena pregunta, Enrique. Esto lo hemos visto los psicólogos durante estos años de pandemia, 2020 y 2021, donde han habido investigaciones en todo el mundo que han dado cuenta que ha habido un aumento drástico de separaciones, violencia intrafamiliar, casos de depresión, de ansiedad, de ataques de pánico. Porque en el caso de la pandemia estábamos y todavía estamos frente a un enemigo invisible, silencioso, que no podemos detectar. En este caso, como toda guerra, se genera un sinnúmero de afecciones y trastornos emocionales que van a empezar a surgir y a tenerse en cuenta de aquí a un mes. Esto puede derivar en mayores casos de depresión, de estrés postraumático, ansiedad, fobia, dificultad para dormir, lo que llamamos insomnia, y todo esto va a requerir un trabajo de la comunidad profesional, psicólogos y psiquiatras, tanto de Ucrania como de países que están en estos momentos acogiendo, recibiendo a estas personas que tienen que salir a la fuerza. Va a tener que esbozarse, diseñarse un dispositivo de salud mental para todas estas afecciones que surgen en estos hechos tan traumáticos como lo es esta invasión, vuelvo a repetir, injusta de una de las naciones militares más poderosas por capricho hacia una nación más débil. Sí, quizá 20 veces más fuerte. Aprovechar esta última pregunta, nos desligamos tantito de la guerra. Inteligencia emocional en el amor, tu libro nuevo, ¿en qué condiciones nos sirve leerlo? ¿Qué quieres lograr con él? Bueno, este libro condensa inteligencia emocional en el amor. Es mi séptimo libro que se encuentra disponible en las principales librerías de Colombia. Condensa 20 años de experiencia clínica con parejas de todo el mundo y van a tener la posibilidad, así como vemos y nos afecta la guerra que está sucediendo en el otro extremo del mundo y nos afecta emocionalmente, aún viviendo aquí, en mi caso, soy argentino y vivo en Colombia con mi mujer colombiana y nuestros dos hijos roleños, mitad rolot, mitad porteños. Van a aprender a cómo evitar la guerra en el hogar, cómo generar un vínculo de pareja que sea pacífico, saludable y placentero. Y para eso es necesario desarrollar la inteligencia emocional,
que es lo que en este momento en el mundo está faltando. Cuando hay guerras, Enrique, cuando hay escaramuzas internacionales, esto indica que hay una mentalidad reactiva, la misma que pasa en el hogar cuando la pareja se pelea y no puede concordar. Poder construir acuerdos pacíficos que les permita crecer. En mi libro van a poder aprender a través de 34 consejos a generar un vínculo saludable, amoroso y pacífico, que es lo más importante para nuestra salud mental, física y emocional y la de nuestros hijos cuando se encuentran también en el hogar. Pues Pablo Nastigal, psicólogo clínico y autor, muchísimas gracias por esta interesante plática. Muchísimas gracias a ti, Enrique, y a toda tu audiencia.